63 años cargando agujas, hilo y la esperanza de que todo el sacrificio valdría la pena. Eso fui yo durante más de 4 décadas. Mi hijo no sabe que esta mañana tomé la decisión más importante de mi vida y que ya es demasiado tarde para que él la detenga. Me llamo Consuelo. Y no es casualidad que me hayan puesto ese nombre. Nací en un pueblo pequeño del estado de Jalisco, donde las mujeres aprendían a coser antes de aprender a leer. Mi madre me puso un dedal en los dedos cuando tenía 6 años y me dijo que las manos que saben crear nunca pasan hambre. No le creí entonces. Le creí a los 30, cuando levanté mi propio taller de costura en Guadalajara con 200 pesos prestados, una Singer de segunda mano y el corazón lleno de miedo. 40 años después, ese taller se convirtió en una boutique con nombre propio, 3 empleadas de confianza y una lista de clientas que venían desde Zapopan y hasta de la Ciudad de México a buscarme para sus vestidos de 15, de boda, de graduación. No lo presumo. Lo digo porque es la verdad de lo que construí sola, con estas manos, después de que el padre de mi hijo nos abandonó cuando el niño tenía apenas 4 años. Crié a mi hijo entre telas y costuras. Lo llevaba al taller cuando no había con quién dejarlo. Él creció viendo cómo su madre negociaba con proveedores, cómo le sonreía a las clientas difíciles, cómo barría el local al cerrar aunque ya fueran las 10 de la noche. Pensé que eso le enseñaría algo. Pensé que vería el valor de lo que su madre había levantado. No vi cuándo cambió. O quizás sí lo vi, pero no quise aceptarlo. Cuando mi hijo cumplió 32 años, llegó a vivir a mi casa con su esposa. Me dijeron que era temporal, que estaban ahorrando para comprar su propio departamento. Le dije que sí, que mi casa era su casa, que para eso uno tiene hijos. Le preparé su cuarto, le hice espacio en el closet y empecé a levantarme más temprano para desayunar con ellos antes de ir al taller. Al principio todo fue bien. Mi nuera era callada, educada, me ayudaba a veces con la limpieza. Mi hijo llegaba a cenar y platicábamos. Pensé que Dios me estaba dando la oportunidad de recuperar el tiempo que el trabajo me había robado con él cuando era chico. Pero los meses fueron pasando y el departamento nunca apareció. Y las conversaciones en la cena empezaron a cambiar de tono. Primero fueron los comentarios pequeños. Que el taller quedaba muy lejos. Que yo ya no tenía la misma energía de antes. Que las clientas jóvenes preferían comprar en tiendas de marca. Que el negocio era bonito, sí, pero anticuado. Yo escuchaba y me reía por dentro, porque yo veía mis números cada semana y sabía perfectamente cómo estaba mi boutique. Luego vinieron las propuestas. Mi hijo me presentó un día a un amigo suyo, contador, que según él podía modernizar la administración del negocio. Le dije que no necesitaba a nadie, que yo llevaba mis propias cuentas desde hace 40 años. Me dijo que me estaba poniendo necia. Le dije que tener criterio no es necedad. Después vino la conversación sobre el local. El local donde está mi boutique es mío. Lo compré hace 18 años con lo que ahorré durante una década entera. Está escriturado a mi nombre, sin ninguna deuda. Es quizás lo más valioso que tengo, aparte de mis manos. Una noche de martes, mientras cenábamos, mi hijo puso un folder sobre la mesa. Me explicó, con una calma que ahora entiendo que había ensayado, que tenía una oportunidad de negocio. Un empresario conocido quería comprar varios locales en esa zona para construir un edificio de departamentos. Ofrecía buen dinero, muy buen dinero. Mi hijo dijo una cantidad que me hizo parpadear. Le pregunté qué tenía que ver eso conmigo. Me dijo que el local era parte de los que ese empresario quería adquirir, que él ya había hablado con él, que solo faltaba mi firma. Me quedé viendo el folder sin tocarlo. Le pregunté desde cuándo él tomaba decisiones sobre mis propiedades. Me dijo que no era una decisión, que era una oportunidad, que yo ya estaba grande para seguir cargando el negocio sola, que con ese dinero yo podría descansar, viajar, vivir tranquila, que él y su esposa me ayudarían a administrar lo que quedara, lo que quedara. Esas 2 palabras me cayeron en el estómago como una piedra fría. Cerré el folder, lo empujé hacia él con 2 dedos y le dije que lo pensaría. Esa noche no dormí, pero no porque estuviera angustiada. Fue porque estaba pensando con mucha claridad, y cuando la mente trabaja así, el cuerpo no necesita descanso. Empecé a observar cosas que antes había ignorado por confianza o por amor, que a veces son lo mismo.
Vi que mi nuera había empezado a revisar cajones cuando creía que yo no estaba. Vi que mi hijo había tenido varias llamadas telefónicas que interrumpía cuando yo entraba al cuarto. Vi que en 2 ocasiones llegué al taller y encontré papeles movidos en mi escritorio, papeles que yo nunca dejaba ahí. Un miércoles por la mañana llegué al taller más temprano de lo habitual. Eran casi las 7. Mis empleadas no llegaban hasta las 9. Abrí con mi llave y fui directo al cajón donde guardo los archivos de los últimos 6 meses. Faltaban 3 facturas. No eran facturas grandes, pero su ausencia no era accidente. Alguien había estado buscando algo, calculando algo, construyendo un argumento. Llamé a mi contador, el mío, el de toda la vida, don Ernesto, que tiene 70 años y lleva mis libros desde que el taller tenía 2 máquinas y una clienta fija. Le expliqué lo que estaba pasando. Se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo: «Consuelo, haz lo que te voy a decir y no le cuentes a nadie». Hice lo que me dijo. Durante las siguientes 3 semanas actué con normalidad. Desayunaba con mi hijo y mi nuera. Les preguntaba cómo les había ido, escuchaba sus planes. En las tardes iba al taller, atendía a mis clientas, terminaba mis pedidos. Y por las noches, después de que todos dormían, me sentaba en la cocina con don Ernesto y con mi abogada, la licenciada Miriam, que es hija de una de mis clientas más antiguas, y en quien confío tanto como en mis propias manos. Movimos cosas, firmamos papeles, actualizamos documentos. No voy a decir todo lo que hicimos porque no es necesario. Lo que importa es que cuando terminamos, mi boutique, mi local y todo lo que había construido en 40 años estaban protegidos de una manera que ninguna firma mía arrancada en una cena podría deshacer. Mientras tanto, la presión en casa fue aumentando. Mi hijo volvió a sacar el tema del local 3 veces más en 2 semanas. La segunda vez trajo consigo a ese empresario del que me había hablado, un hombre de traje que llegó a mi sala con una sonrisa de vendedor de carros y una carpeta llena de papeles. Le ofrecí café. Escuché lo que dijo. Asentí en los momentos correctos. Y cuando terminó su presentación, le dije que necesitaba consultar con mi abogada antes de firmar cualquier cosa. El empresario miró a mi hijo. Mi hijo me miró a mí, con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de fastidio y algo más oscuro. Me dijo que no era necesario meter abogados en algo tan sencillo. Le dije que todo lo que involucra mi firma necesita a mi abogada, que eso no era negociable. El empresario se fue. Mi hijo estuvo callado el resto del día. La tercera vez que sacó el tema fue diferente. Fue un sábado en la mañana. Me senté frente a él en la sala y lo escuché con atención. Me dijo que el empresario tenía prisa, que la oferta tenía fecha límite, que si yo no firmaba esa semana la oportunidad se perdía. Me dijo, y esto es lo que más me lastimó, que yo estaba siendo egoísta, que él y su esposa llevaban 2 años viviendo en mi casa y apoyándome, y que lo menos que yo podía hacer era confiar en él. Apoyándome. Quise preguntarle en qué, exactamente, me habían apoyado. Si era en las rentas que nunca me pagaron, en la comida que yo seguía comprando, en los servicios que seguían a mi nombre y a mi costo, en las noches que yo llegaba cansada del taller, y aún así calentaba la cena porque ellos no habían cocinado. No dije nada de eso. Solo le pregunté si podíamos hablar el martes siguiente. Le dije que el martes tendría una respuesta clara para él. Mi hijo asintió. Vi en sus ojos que pensaba que me había convencido. El lunes por la mañana llamé a doña Carmen. Doña Carmen tiene 71 años y es mi clienta más antigua. Le he hecho ropa desde que tenía 40. Me conoce mejor que muchas personas que llevan toda su vida cerca de mí. Cuando la llamé y le expliqué lo que necesitaba, se quedó callada un momento y luego me dijo, ¿a qué hora quieres que llegue? Después llamé a Rosario, a Eugenia, a la señora Patricia de Zapopan, a las hermanas Villanueva que vienen juntas desde hace 15 años, a Lupita que es maestra, y a quien le hice el vestido de su boda y el de sus 2 hijas. Llamé a mis 3 empleadas. Llamé a don Ernesto y a la licenciada Miriam. Les dije a todos lo mismo. El martes a las 11 de la mañana, en el taller, el martes desperté antes de que saliera el sol. Me bañé despacio, me puse mi blusa favorita, la azul marino con el bordado en el cuello que yo misma hice hace 10 años. Me hice el cabello, me puse aretes,
Vaya a la cocina y excelente café. Mi hijo bajó a desayunar a las 8. Me preguntó si recordaba que teníamos que hablar ese día. Le dije que sí, que lo recordaba perfectamente, que nos veríamos en el taller a las 11. Me preguntó, ¿para qué en el taller? Le dije que porque era mi espacio y me sentía más cómoda ahí para conversaciones importantes. Aceptó. Creo que pensó que era un capricho de señora mayor. Llegué al taller a las 9:30. Mis empleadas ya estaban ahí. Habían acomodado sillas, preparado café y agua y sacado algunas de las prendas terminadas para exhibirlas como siempre. El taller olía a tela nueva y a café recién hecho, y ese olor que conozco desde hace 40 años me dio una tranquilidad que no se compra en ningún lado. A las 10 empezaron a llegar. Doña Carmen fue la primera, con su bolsa grande y su risa que llena cualquier cuarto. Luego Rosario y Eugenia juntas. La señora Patricia llegó desde Zapopan con su hija. Las hermanas Villanueva llegaron las 3 juntas. Como siempre, Lupita llegó con un ramo de claveles que puso sobre mi mesa de corte sin decir nada. Solo me abrazó fuerte. Cuando llegó la licenciada Miriam con su maletín y don Ernesto con su carpeta de documentos, el taller ya estaba lleno de mujeres que llevaban años confiándome lo más importante que visten en sus vidas. A las 11 en punto llegó mi hijo con su esposa. Se detuvo en la puerta. Miró a todas las personas en el taller. Me buscó con la mirada y yo lo saludé desde mi lugar, sentada detrás de mi mesa de trabajo, con las manos juntas sobre la superficie. Me preguntó qué era todo eso. Le dije que era mi respuesta. Se acercó. Su esposa se quedó cerca de la puerta. Le ofrecí una silla, la que estaba frente a mí, y esperé a que se sentara. Empecé a hablar con calma. Le dije que lo había escuchado muy bien durante estas semanas, que entendía lo que quería, que había pensado mucho en la conversación que habíamos tenido el sábado, especialmente en la palabra que usó, apoyo. Le pregunté si recordaba cómo aprendió a amarrar sus agujetas. Él me miró sin entender. Le recordé que me tardé 2 semanas en enseñarle, que se frustraba y lloraba y me decía que nunca iba a poder, y que yo me sentaba en el suelo con él cada noche hasta que lo logró. Le pregunté si recordaba a qué preparatoria fue. Me dijo el nombre. Le pregunté si recordaba quién pagó esa colegiatura durante 6 años, trabajando 6 días a la semana en este mismo taller. Me dijo que sí, que lo sabía, que eso no tenía nada que ver. Le dije que tenía todo que ver. Le expliqué, con la misma calma con la que explico a una clienta nueva cómo voy a trabajar su tela, que yo no era vieja ni cansada ni incapaz, que mis números eran sólidos, que mis clientas eran leales, que mi taller no necesitaba ser rescatado por nadie. Le dije que había revisado los archivos que alguien había movido en mi escritorio, y que si necesitaba saber algo de mi negocio, lo único que tenía que hacer era preguntarme a mí directamente. Mi hijo abrió la boca. Le pedí que me dejara terminar. Le dije que la licenciada Miriam tenía unos documentos que necesitaba que leyera con calma, que no firmara nada ese día, que se los llevara a su casa y los leyera bien, que en esos documentos estaba todo lo que era mío, perfectamente documentado y protegido, y que cualquier intento de modificar esa estructura, sin mi consentimiento libre e informado, tendría consecuencias legales muy claras. La licenciada Miriam se acercó y puso el folder frente a él. Mi hijo lo miró. Luego me miró a mí. Luego miró alrededor del taller, a todas las mujeres que estaban ahí sentadas, tomando café, platicando entre ellas, como si fuera un día normal en mi boutique. Me preguntó, con una voz que ya no tenía la calma de los días anteriores, ¿por qué había llamado a toda esa gente? Le dije que no las había llamado como testigos ni como presión. Las había llamado porque son parte de lo que soy. Porque este taller no es solo un local con máquinas de coser, es 40 años de relaciones, de confianza, de mujeres que me han visto trabajar y saben exactamente lo que valgo. Quería que él también lo viera, de una vez, con claridad. Doña Carmen, desde su silla junto a la ventana, levantó su taza de café hacia mí sin decir nada. Fue el gesto más pequeño y más poderoso de toda esa mañana. Mi hijo tomó el folder. Se paró. Me dijo que hablaríamos en casa. Le dije que podíamos hablar cuando él quisiera, pero que mi respuesta sobre el local ya la conocía y que esa respuesta no iba a cambiar. Se fue. Su esposa salió detrás de él sin voltear a verme. El taller quedó en silencio un momento.
Luego Rosario dijo que si ya podía servirse más café, y todas nos reímos. Y ese sonido de mujeres riendo en mi taller fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Esa tarde, cuando mis empleadas se fueron y solo quedé yo cerrando el local, me quedé parada en medio del taller con las luces todavía encendidas. Pasé la mano por la mesa de corte, que tiene marcas de 40 años de trabajo. Vi las máquinas alineadas, las bobinas de hilo ordenadas por color, los maniquíes con los vestidos a medio terminar que me esperaban para el día siguiente. Pensé en mi madre poniéndome el dedal en los dedos cuando tenía 6 años. Pensé en los 200 pesos prestados y la Singer destartalada. Pensé en las noches que llegué tan cansada que me dormí en el camión de regreso a casa y tuve que caminar 15 minutos de vuelta porque me pasé de la parada. Pensé en mi hijo de 4 años dormido en el cuarto trasero del taller sobre una cobija doblada, mientras yo terminaba un vestido de noche a las 11 de la madrugada. Apagué las luces. Eché el cerrojo. Guardé las llaves en mi bolsa. Caminé hacia mi coche bajo la luz de la calle, con el mismo paso con el que he caminado toda mi vida, sin prisa y sin miedo. En casa, mi hijo y su esposa ya habían cenado. La cocina estaba usada y no limpiada. Me serví un vaso de agua, limpié la estufa y subí a mi cuarto. Al día siguiente, temprano, fui a ver a la licenciada Miriam. Le dije que quería agregar un codicilo a mis documentos, que el taller y el local quedaran en fideicomiso para mis empleadas en partes iguales si yo llegara a faltar antes de venderlos, que ellas 3, que llevan conmigo entre 12 y 19 años, merecían esa seguridad. La licenciada me miró y me preguntó si estaba segura. Le dije que sí, que era lo más segura que me había sentido en mucho tiempo. 2 semanas después, mi hijo me avisó que él y su esposa habían encontrado un departamento en renta y que se mudarían al mes siguiente. Me lo dijo en la cena, sin drama, con una normalidad que entendí como la única disculpa que iba a recibir. Le dije que me alegraba de que hubieran encontrado un lugar. Le dije que siempre iba a ser su madre y que mi puerta no se cerraba, pero que mis propiedades y mis decisiones de negocio eran mías. Que si algún día quería saber cómo funcionaba el taller, cómo se administraba, cómo se construía algo con las manos, con gusto se lo enseñaba, pero que eso requería respeto, no prisa. No me contestó nada. Siguió comiendo. El día que se fueron, ayudé a cargar algunas cajas. Le di a mi nuera un mantel bordado que había hecho yo misma, de esos que guardo para los momentos en que quiero que algo mío quede en un lugar. Ella lo recibió sin mucho gesto, pero lo guardó, y eso me pareció suficiente por ahora. Volví a entrar a mi casa sola, cerré la puerta y me paré en la sala en silencio. La casa olía diferente, más limpia, de algún modo, más mía. Fui a la cocina, puse agua a calentar, saqué mi taza favorita. Me senté en la mesa donde tantas noches había comido sola cuando mi hijo era pequeño y yo llegaba tarde del taller. La misma mesa, la misma cocina, la misma mujer, pero algo había cambiado, y no era la casa. Había algo que yo sabía ahora con una certeza que antes solo sentía a medias, que lo que construí no le pertenece a nadie más que a mí, no porque sea mía en los papeles, aunque también lo sea, sino porque está hecha de algo que nadie puede firmar ni vender ni quitarle a alguien. 40 años de levantarse, de no rendirse, de seguir cuando no había ninguna razón obvia para seguir. Mi madre tenía razón. Las manos que saben crear nunca pasan hambre. Y yo, a mis 63 años, con mis manos llenas de cicatrices de agujas y mis dedos que conocen el peso de cada tela, seguía creando. Seguiría creando mañana, y el día siguiente, y todos los días que Dios me diera, no porque no tuviera otra opción, sino porque eso era exactamente lo que yo era. Al día siguiente abrí el taller a las 9. Mis 3 empleadas llegaron puntuales como siempre. Puse la cafetera. Encendí las máquinas. El sonido de la Singer llenó el local como lleva llenándolo 4 décadas. A las 10 llegó doña Carmen con una tela nueva que había comprado en el mercado San Juan de Dios, una seda color hueso preciosa, para un vestido que quería para la boda de su nieta. Se sentó frente a mí, extendió la tela sobre la mesa y me preguntó cómo la veía. La tomé entre mis manos. La sentí. Pensé en el corte, en la caída, en lo que esa tela podía llegar a ser. Le dije que estaba perfecta, que iba a quedar hermosa.
y me puse a trabajar.